Hola, mi nombre es Jair Jesús Ruiz Jauregui y soy del grupo 468B. Hoy hablaremos sobre la física moderna y contemporánea. Además recalcaremos lo que son 4 subtemas, que son el átomo y el cuanto, el efecto fotoeléctrico, el principio de incertidumbre y para finalizar hablaremos sobre el viaje del gemelo. Daré una breve introducción sobre lo que es la física moderna. La física moderna, también llamada física cuántica, es una disciplina académica que nace a partir del nacimiento de dos teorías. La teoría cuántica en 1900 creada por Max Planck, y la teoría de la relatividad en 1905 creada por Albert Einstein. En la física moderna se estudian todos los fenómenos que ocurren a la velocidad de la luz. La física contemporánea se encarga del estudio de los fenómenos no lineales, de la complejidad de la naturaleza, de los procesos fuera del equilibrio termodinámico y de los fenómenos que ocurren a escalas demoscópicas y nanoscópicas. Comenzaremos con lo que es el primer subtema, que es el átomo y el cuanto. ¿Qué es el átomo? El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. Los átomos forman las moléculas, mientras que éstas a su vez están formadas por constituyentes subatómicos como los protones, los neutrones y los electrones. De un modo más formal, por así decirlo, definimos al átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Las partes del átomo son las siguientes. El átomo se divide en dos partes, el núcleo y la corteza. Aquí, como podemos observar, está el núcleo, aquí se encuentran los neutrones y los protones, este de carga neutra o sin carga y el protón de carga positiva. Y en lo que es la corteza, que son estas líneas imaginarias, podemos observar los electrones de carga negativa. Los protones, neutrones y electrones son las partículas subatómicas que forman la estructura del átomo. Lo que diferencia un átomo de otro es la relación que se establecen entre ellas. Los electrones de carga negativa son las partículas subatómicas más ligeras, mientras que los protones de carga positiva pesan unas 1.836 veces más que los electrones, y los neutrones son los únicos que no tienen carga eléctrica, pesan aproximadamente lo mismo que los protones. Los protones y neutrones se encuentran agrupados en la parte central del átomo. Como podemos observar, son estas bolitas verdes y rosas. Por este motivo también se les llama nucleones. La energía que mantiene unidos a los neutrones y protones en el núcleo, pues es la energía nuclear. ¿Qué significa que un átomo tiene isótopos? Sucede que los átomos de un elemento no tienen todos el mismo número de neutrones en el núcleo. Esto se llama isótopo. Los isótopos tienen casi las mismas propiedades químicas, pero otras propiedades físicas. Se conoce más de un isótopo de prácticamente todos los elementos. Además, es posible producir nuevos átomos con reacciones nucleares, pero a menudo son inestables y sufren un deterioro radioactivo. Aquí en la imagen podemos observar cómo vieron lo que mencionan sobre los neutrones, que no todos tienen la misma cantidad. El modelo de Bohr. Esta descripción de los electrones orbitando alrededor del núcleo atómico corresponde al sencillo modelo de Bohr. Según la mecánica cuántica, cada partícula tiene una función de onda que ocupa todo el espacio, y los electrones no se encuentran localizados en órbitas, aunque la probabilidad de presencia sea más alta a una cierta distancia del núcleo. Como podemos observar, es el modelo de Bohr. Aquí representan lo que es las cargas positivas y neutras a los neutrones y protones,
y lo que son las líneas imaginarias alrededor del núcleo son los electrones, estos círculos azules. La física cuántica. Mencionaremos algunas cosas de la física cuántica. Esta es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, a nivel molecular, atómico y aún menor. De no ser por su descubrimiento no se hubiese podido descubrir la electrónica. Las propiedades de la física cuántica son muy diferentes a las de la física clásica. Se caracteriza principalmente por no ser determinista, sino probabilista. Además, la energía en sistemas ligados, un ejemplo puede ser el átomo, no se intercambia de forma continua, sino en forma discreta, lo cual implica la existencia de paquetes mínimos de energía llamados cuantos. Cuanto es la menor cantidad de energía que puede transmitirse en cualquier longitud de onda. Considerado el creador de la teoría cuántica, el físico alemán, como ya lo mencionamos, Max Planck, enunció que la radiación electromagnética se emite en unidades discretas de energía denominadas quantum o cuantos. Ahora comenzaremos con el segundo subtema, que es el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Aquí tenemos una imagen que pues representa muy bien lo que es este efecto. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de un metal cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética, luz visible o ultravioleta. Aquí podemos observar la luz del sol que manda los rayos ultravioleta, y esta es una base de metal donde están varios electrones que a su vez provocan una emisión, y aquí podemos observar lo que es su fórmula matemática. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja a la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz, basado en su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Más tarde, Robert Andrews pasó 10 años experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, pero finalmente concluir que sí lo era. Aquí mencionaremos lo que son las leyes de la emisión fotoeléctrica. Para un metal y una frecuencia de radiación incidente dados la cantidad de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de luz incidente. Para cada metal dado existe una cierta frecuencia mínima de radiación incidente, debajo de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido. Esta frecuencia se llama frecuencia de corte, también conocida como frecuencia umbral. Por encima de la frecuencia de corte, la energía cinética máxima del fotoelectrón emitido es independiente de la intensidad de la luz incidente, pero depende de la frecuencia de la luz incidente. La emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, independientemente de la intensidad de la luz incidente. Este hecho se contrapone a la teoría de la física clásica, que esperaría que existiese un cierto retraso entre la absorción de la energía y la emisión del electrón inferior a un nanosegundo. La formulación de lo que es el efecto fotoeléctrico es esta que se puede observar en el cual HF representa la energía de un fotón absorbido, y este símbolo que podemos observar aquí es la energía necesaria para liberar un electrón más la energía cinética del electrón emitido. Aquí les puedo dejar un ejemplo en el cual estos chicos españoles
pueden dar varios ejemplos sobre lo que es el efecto fotoeléctrico, están muy bien explicados y aquí les dejo el link debajo de la imagen. Bien, comenzaremos con el tercer subtema, que es el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre o principio de indeterminación fue formulado por una de las más importantes figuras de la física cuántica, Werner Heisenberg. Según esta teoría es imposible medir simultáneamente y con una precisión absoluta el valor de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula determinada. La incertidumbre derivada de esta apreciación no corresponde al instrumento de medida, sino al propio hecho de pretender tomar dichas medidas. Aquí, como podemos observar, tenemos diferentes movimientos de ondas, en el cual Werner Heisenberg, con su teoría o el principio de incertidumbre, menciona que es imposible calcular simultáneamente lo que es la longitud de la onda, el valor de la posición y la cantidad de movimiento. Es imposible, a pesar de cualquier fórmula, instrumento, no es posible calcular exactamente y se mantiene vigente hasta la actualidad. Existen dos formas de interpretar esta teoría. Por un lado, en relación al hecho anteriormente citado de que observar supone modificar a un elemento, se trata de una idea ampliamente estudiada en filosofía y hace referencia al cambio que se produce en el objeto cuando éste está formado por un sujeto. La segunda teoría menciona que, por otra parte, respecto al incierto del mundo microscópico, una partícula no tiene una posición o una velocidad determinada, sino muchas simultáneamente. Es la famosa paradoja del gato de Schrödinger. Los invito a que investiguen más sobre esta teoría, o bueno, esta paradoja, que explica muy bien lo que es el principio de incertidumbre, o pues prácticamente los inculca al principio de incertidumbre. Aquí, como podemos observar, las implicaciones de esta sencilla fórmula son enormes. Si conocemos de forma muy precisa la posición de una partícula, no podemos conocer de forma tan precisa su velocidad, y viceversa, independientemente de lo bueno que sea nuestro aparato de medida o de lo que nos esforcemos en ello. Aquí, como se los mencioné, recalcan que a pesar de cualquier fórmula, cualquier instrumento, nunca va a ser posible calcular con exactitud las variables. Bien, finalizaremos con lo que es el último subtema, que es el viaje del gemelo. La paradoja de los gemelos, también llamada paradoja de los relojes, la propuso Albert Einstein. Es un experimento mental que se encarga de analizar la diferente percepción del tiempo entre dos observadores que se encuentran en diferentes estados de movimiento. Los protagonistas son dos gemelos. Uno hace un viaje en una nave espacial a velocidades próximas a la luz y el otro se queda en la Tierra. Cuando regresa, el viajero es más joven que el terrestre por los efectos de la teoría espacial de la relatividad. Aquí mencionaremos lo que es la teoría de la relatividad para ponernos más en contexto. Esta teoría hizo posible que se estableciese una equivalencia entre masa y energía, redefiniendo el concepto de espacio-tiempo. De ella se fueron derivando predicciones y nacieron algunas curiosidades. Entre las más desconcertantes está el que el observador pueda ver un cuerpo en movimiento que tenga una longitud más corta que la que tiene en reposo. Bien, aquí podemos ver, como mencionamos, los gemelos. Uno viaja al espacio en lo que es la nave, pero cada quien va a diferentes velocidades, y cuando regresa el viajero es más joven que el que se quedó en la Tierra.
pero también se menciona que la duración de los eventos que afectan al cuerpo en movimiento sean más largos respecto al mismo evento que mida un observador que esté en el sistema de referencia del cuerpo en reposo. La relatividad espacial deja claro que el tiempo se ralentiza con la velocidad. Por tanto, esta teoría afirma que el tiempo pasa más lento a bordo de la nave, lo que significa que para el gemelo viajero el tiempo pasa más lento que para el humano que quedó en la Tierra. En resumidas cuentas, el astronauta envejece más despacio. Cuando finaliza el viaje, los dos gemelos se reencuentran en la Tierra y han envejecido debido a los efectos de la relatividad espacial. Como ya mencionamos, el viajero es más joven que el humano. El problema viene cuando se piensa que la velocidad no tiene un sentido absoluto, es relativa. Si por ejemplo estamos a bordo de un tren en movimiento y andamos hacia uno de los extremos, ¿cuál es nuestra velocidad? Si se plantea así, no tendría sentido la pregunta. Para ello deberemos saber respecto a qué se mide la velocidad. Dicha velocidad respecto al tren es bastante diferente de la velocidad respecto a las vías y también respecto a otro tren. Resumiendo, es necesario definir un sistema de referencia respecto al medir nuestra velocidad. Aquí coloco lo que es la foto de Albert Einstein, porque en los 4 subtemas él aportó algunas cosas y por eso es considerado como el padre de la física moderna y contemporánea. Aquí como conclusión daremos unos ejemplos de cada subtema. El ejemplo del átomo y el cuanto. El átomo de hidrógeno tiene un número atómico de 1 y una masa atómica de 1. Aquí pues representamos lo que es el átomo de hidrógeno, un electrón, un neutrón y un protón. Bueno, estos pues se encuentran en el núcleo. El efecto fotoeléctrico, esta imagen ya la había puesto, pero es prácticamente un claro ejemplo de lo que es el efecto fotoeléctrico. Aquí iluminamos una superficie metálica con lo que es la luz del sol y esta a su vez emite los electrones de la superficie. El principio de incertidumbre en mecánica cuántica es el principio de indeterminación de Heisenberg. Pues como ya lo mencionamos, nada, sin importar el qué tan avanzado sea nuestra fórmula, nuestro instrumento, no podremos calcular con exactitud las variables de algo, o en este caso serían las ondas. Y el viaje del gemelo, pues creo que es el subtema que quedó más claro. Simplemente son dos gemelos, metemos a uno en una nave espacial, se va al espacio, él va a diferente velocidad que el que se queda en la Tierra, y pues más que nada recalca lo que es la teoría espacial de la relatividad. Cuando regresa el viajero, él es más joven porque fue a diferente velocidad que el humano que se quedó en la Tierra. Y de mi parte sería todo y gracias por este curso de física. Sin duda es uno de los mejores maestros que nos ha tocado en CCH Vallejo.